Doctor, su micrófono está silenciado. ¿Y por qué no me dicen chicos? Gracias. Doctor, pensé que estaba esperando que entre. Ah, siguen entrando unos cuantos, pero está bien. Fíjense las prohibiciones, les decía. No pueden hacer testamentos cerrados quienes no puedan o no sepan leer. Ahora, la pregunta era la siguiente. ¿Será que las personas que no sepan leer saben escribir? No, doctor. Lógico, ¿cierto? Si no sabe leer, menos va a poder escribir. ¿Y por qué es una prohibición del testamento cerrado? Doctor, Adelante. Doctor, porque el testamento lo tiene que escribir la propia persona o dictarle a otra persona, pero luego leerla para saber si es lo que él está deseando que se ponga en su testamento, porque si no, cualquier persona puede escribir lo que sea y el señor no, la señora o el señor no va a saber qué está diciendo en su propio testamento, ¿no? Imagínense, ¿es así? Ana María tiene levantada la palabra adelante. sí, doctor, porque evidentemente puede ser variado el contenido del testamento en contra de la persona o a interés de otra persona. Entonces, es por eso que tiene que ser una persona que sepa leer y escribir. Y además, como bien decían ustedes, por lo general, esa persona es la que va a escribir su propio testamento. No la va a dictar a viva voz, no la va a gritar. Eso se da en el abierto, ¿cierto? Entonces, si no sabe leer, tendría que ser otra persona que se lo escriba, pero él no sabe leer. Podría, como bien como dice Luciana, como Ana María, pues podrían poner cualquier otra cosa, ¿cierto? Y viciar del valor legal ese testamento. ¿Quiénes son los analfabetos? No pueden hacer, dice testamento cerrado. ¿Quiénes son los analfabetos? Los que no saben escribir, doctor. Ni leer ni escribir.
Exactamente, muy bien. Gracias, Sonia. Gracias, Ana María. Los analfabetos no saben leer ni escribir. Es una ratificación de lo impedido que están, de lo prohibido, mejor que están, de hacer testamento. Fíjense, es requisito esencial para el testamento cerrado que por lo menos sepa leer, aunque no pueda escribir. No está hablando de que no sabe escribir, aunque no pueda escribir por algún impedimento. Pero sí o sí leer. ¿Por qué? Porque él tiene que leer su última voluntad. Ahí dice, pues tiene que cerciorarse del contenido del testamento. ¿Cierto? Esas prohibiciones son hasta lógicas, ¿no? Bien. Testamento del ciego, el mudo y el sordomudo. Está dentro de la clasificación de los testamentos cerrados. A ver, ¿quién me contesta? ¿Por qué está dentro de la clasificación de los testamentos cerrados y no de los abiertos? Porque, doctor, en los abiertos hay como más, hay como testigos y no es tan, Adelante, adelante, Luciana. no es tan, no necesita tantos requisitos como el cerrado, ¿no? Por el mismo motivo de que el cerrado es mucho más, como dice, místico, ¿no? Es privado, es más privado que el abierto. Doctor, Adelante. También hay mayor seguridad, doctor, porque la persona muda no necesita pues hablar, con que sepa escribir y sepa escuchar, no hay problema, porque él no va a no tiene que participar nada, tiene que ponerlo ahí al ser cerrado, escribirlo. Y porque además necesita, como decía Jacqueline y como decía Luciana, es cesado. seguridad. No hay la necesidad de invocar a viva voz, ¿cierto? Fíjense, no se objeta que las personas que padecen de la visión puedan otorgar testamentos cesados. Claro, no podrá ver, pero hay un lenguaje que ellos entienden al escribir, Ajá, ¿sí o no? pero puede oír también, doctor. Claro, Sí, y él puede, la persona que padece de la visión puede leer en el sistema que ellos conocen, ¿saben? Puede oír, puede hablar, ¿cierto? Simplemente padece de la visión. El mudo también está en esa categoría de poder hacer testamentos cerrados. El mudo padece del habla, pero puede oír, ver Sí, o no. Sí puede. sí, doctor. Claro. Y si puede oír y puede ver, pues puede hacer su testamento. ¿Sí o no? Sí. Puede hacer su testamento. Sí, doctor. No hay ningún problema. El sordomudo no oye, no habla. ¿Puede hacer su testamento? Sí, doctor, porque Sí, puede porque ver. puede ver. Exactamente. Y si no supiera leer ni escribir, No puede. ¿se dan cuenta? Doctor, Adelante. pero en el caso, digamos, del ciego, ¿qué pasa ya? El documento está en braille, lo lee y todo, pero es ciego, no puede ver si después lo cambian. Porque no Tendrá que siempre todos los testigos, pueden confabular los testigos, claro, del testador para beneficiar, ¿no? Yo creo que el ciego es un poco peligroso que haga un testamento de esa forma. Para eso Ya. creo que se utilizan muchos testigos, ¿no, doctor? Así es, y además el notario de fe pública, ¿no? Va a preguntar a los testigos si es verdad que ese sobre contiene su testamento, porque, ojo, es cerrado, no conocen los testigos el contenido.
pero sí conocen que ha escrito, que es su última voluntad y que está en ese sobre. ¿Cierto? Y por eso se asumen todas las medidas de seguridad que más adelante vamos a ver. Ahora, en el tema de los testigos, hay una penalidad en materia sucesoria. ¿Por qué la norma dice testigos vecinos? Porque se supone que mis amigos, mis vecinos, siempre voy a tener uno o dos seguramente de confianza, con los que comparto y todo lo demás. Yo tengo que saber a quiénes convoco. ¿Cierto? Yo tengo que saber a quiénes convoco. Porque ellos al firmar la cara del sobre, están dando fe de que lo que contiene ese sobre es mi testamento. Eso sí lo voy a decir. ¿Cierto? Bien. Testamento del mudo y del sordomudo. Fíjense. Se preguntarán, ¿y por qué dos veces, no? El mudo o sordomudo, que es capaz, podrá hacer testamento cerrado, todo escrito o firmado por su propia mano. Claro, no habla, no escucha, pero ve. ¿Se dan Y cuenta? escribe. Y escribe, lógicamente. Al presentarlo, aquí está la respuesta Luciana, al presentarlo ante el notario, hará constar por escrito, en presencia de estos, en la cubierta o el sobre que contiene el testamento. El notario juega un papel muy importante en este tema, ¿ya? Muy importante porque por su función fedataria debe dar fe, debe cerciorarse, ¿sí? Debe hacerlo de esa manera. Ahora, entrega y tenencia del testamento. Fíjense, a momento de entregarse el testamento, el notario lacra, sella el acto de la entrega del sobre con la finalidad de resguardar, de custodiar la seguridad lo mayor posible, lo mejor posible. De modo que no pueda abrirse, no pueda romperse, no pueda tener alteraciones en la cubierta con respecto a las firmas y demás. El artículo 1130 en su párrafo segundo de nuestro Código Civil, ¿sí?, establece y le da la opción al otorgante, es decir, al testador, ¿no?, la libre decisión de quién o a quién quiere dejar su testamento. 1. El testamento puede quedar en manos del propio testador. Una vez sellado, lacrado, con el acta, con todo del notario, puede quedar con el mismo testador. 2. Puede quedarse con una tercera persona de su más extrema y elemental confianza. Un testigo vecino, un amigo, ¿no?, de esos amigos que de pronto ya no existen. Quien tiene la obligación o va a tener la obligación de que una vez fallecido el testador, presente el testamento ante el notario de fe pública o ante el juzgado. ¿Sí? O en su caso puede dejarlo ante el notario, puede designar destinatario al notario y dejar entre sus registros y archivos ese testamento. ¿Se dan cuenta? Puede él guardar, puede cederle a un amigo, pedirle el favor, o finalmente puede hacerlo de manera directa, depositándolo al notario. ¿Ya? Bien. Eso con respecto a los testamentos solemnes que se subclasifican en abiertos y cerrados. ¿Por qué son solemnes? A ver, voy a elegir una o un voluntario. A ver, ¿a quién encuentro al azar? Dos personas voy a elegir. A ver, Yesenia Sarabia.
¿Por qué el testamento abierto y cerrado están en la clasificación de los testamentos solemnes? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Bien. Se encontrarían los en testamentos solemnes porque están reconocidos debidamente dentro del Código Civil de nuestro país, por eso se considerarían solemnes. Ya están, sí, están debidamente consignados, explicados y todo. Perfecto. Gracias, Yesenia. A ver, ¿quién cae en el sorteo? A ver, Sonia Moscoso. Sonia, buenas noches. Danos una mano. Misma pregunta. ¿Por qué los testamentos abiertos y cerrados se encontrarían en la clasificación de los testamentos solemnes? Creo que Sonia no nos escucha. A ver, su micrófono está bien. Ujú. Sonia, ¿nos puedes escuchar? Creo que no. A ver, está escribiendo algo en el chat. No. A ver, como buena amiga le va a salvar. Aquí está. Pamela Chavarría. Pamela, buenas noches, ¿nos escuchas? Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas noches. Mal, doctor. Misma pregunta, Pamela. ¿Por qué los testamentos cerrados y abiertos se encuentran en la clasificación de los testamentos solemnes? Doctor, va a disculpar, no le prestaba atención justo ese rato. ¿Y por qué crees? ¿Por qué crees que estarían dentro de la clasificación de los testamentos solemnes? Porque la sucesión testamentaria, les digo a todos, se divide en dos clases, ¿cierto? Los testamentos solemnes y los especiales. Los solemnes se vuelven a subdividir en testamentos abiertos y cerrados. En una simple lógica, Pamela, ¿por qué crees? ¿Qué significa el término solemne, solemnidad? ¿Quién nos salva? Doctor, Adelante. Doctor, Después Jacqueline. ¿por qué va a ser, doctor, por qué va a ser realizado delante de una autoridad que es el notario y porque tiene que cumplir ciertos requisitos indispensables y pasos para que realmente sea la forma legal de realizar? ¿Ya? Ok. Gracias. Adelante, Jacqueline. sí, doctor, lo mismo, o sea, porque es solemne, porque tiene que tener requisitos para, o sea, para que para revestir al acto jurídico, doctor. Ya. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Básicamente, cuando veamos en algún tema, especialmente de derecho, el término solemnidad, tenemos, como decían las compañeras, que son solemnes o pertenecen a la categoría de testamentos solemnes porque están expuestos, expuestos a cumplir una serie de formalidades y requisitos, que si no cumplen, ¿cierto?, no generan el efecto jurídico que uno espera. ¿Ya? Solemnidad o solemne quiere decir formalidad, formalidades. Cierto acto jurídico requiere de unas formalidades, quiere decir que si no se cumplen las mismas, pues no hay el efecto jurídico que uno empieza. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? Ahora bien, ahora vamos a ver la otra grande clasificación o la otra gran clasificación
que son los testamentos especiales. ¿Ya? Son los testamentos especiales. ¿Y por qué el nombre de testamentos especiales? A ver. Algo ha pasado aquí. Ahí está. Bien, vamos a ver. Bien, ahí estamos. A ver qué ha pasado con esto. Ahí está. Perfecto. Ahí pueden visualizar perfectamente, ¿no? Bien. Sí, doctor. ¿Por qué son solemnes el abierto y el cerrado? Porque deben cumplir una serie de requisitos, una serie de formalidades para darles una validez legal. Tiene que haber un efecto jurídico positivo. Tienen que cumplir el fin para el cual sea plasmado. Bien, la otra gran clasificación tiene que ver con los testamentos especiales. Pero ¿por qué se denominan testamentos especiales? Dentro de la conceptualización y definición que ustedes pueden ver en pantalla, dice que estos testamentos especiales son otorgados en situaciones o circunstancias de urgencia, de peligro, ¿sí? En los cuales se hace el acto en esas circunstancias. Por ejemplo, dice, cuando hay terremotos, epidemias, enfermedades contagiosas, inundaciones, incendios, calamidades, guerras, etc. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar a los testamentos especiales cuando estas circunstancias de terremotos, epidemias, pandemias, inundaciones, incendios, todo aquello que no pueda preverse, guerras, puedan acontecer y se dé en esas graves circunstancias, en esas circunstancias de peligro, se dé la necesidad de otorgar un testamento. ¿Sí? En esas especiales circunstancias. Por eso se llaman testamentos especiales. Ahora, es un acto privilegiado, dicen algunos, el testamento especial, porque se otorga prescindiendo u omitiendo de las formalidades que requieren, por ejemplo, el testamento cerrado o abierto. ¿Cierto? A estos testamentos especiales, por las especiales también, valga la redundancia, circunstancias en las que van a ser otorgados, no les genera la norma la obligatoriedad de cumplir con ciertas formalidades. Y esto se da, reitero, precisamente a las especiales circunstancias en las que van a ser otorgados. ¿Ya? Se omite un poco la formalidad. Se omite un poco los requisitos que se les exigen a los testamentos llamados solemnes. Pero se omiten estas formalidades debido a que las circunstancias en las que van a ser otorgados son insuperables. O sea, no se pueden superar de manera fácil. Y que genera el temor de que la vida del testador está en peligro inminente. Por tanto, la ley prevé esta clasificación de los testamentos especiales. Prevé. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hace ver de que si no le recibes, si no le ayudas, si no coadyuvas con que el testador haga su testamento y deje, sale perjudicado. Por eso se llaman testamentos especiales. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la diferencia con los testamentos solemnes? Por eso les hacía la pregunta hace un momento. Fíjense lo que dice, en otras palabras, pero
precisamente lo mismo que ustedes acababan de decir. Una vital diferencia se genera en que estos testamentos especiales, como les decía, requieren de un menor rigor de formalidad y cumplimiento. No se exige que cumplan a rajatabla todo ese procedimiento que acabamos de ver con el testamento abierto y cerrado. ¿Cierto? Porque además, chicos, y vamos a ver más adelantecito, cuando en una situación de guerra, por así decirlo, estoy especulando, tengo la necesidad de dejar un testamento, ¿cierto?, a favor de mi familia, pensando en que de pronto no salga vivo de esa guerra. ¿Sí? Pero resulta que salgo vivo de la guerra. ¿Qué creen que pasa con mi testamento? Puede modificarlo, doctor. ¿Sí? Puedo, de pronto, o puedo formalizarlo, ya no como testamento especial. ¿Por qué? Porque las circunstancias especiales han pasado y me voy al lado de los testamentos solemnes. Y cumplo con las formalidades que se deben cumplir para otorgar esta clase de testamento. ¿Se dan cuenta? Por eso se denominan testamentos especiales. Bien. Acá está la primera clasificación. Testamentos en caso de riesgo grave. ¿Sí? Testamentos en caso de riesgo grave. A ver, vamos a diferenciar, chicos, les recomiendo cada una de las circunstancias especiales que se presenten. Estamos empezando a abordar el caso de riesgo grave. ¿Qué dice? La forma del testamento que tratamos, es decir, las otorgadas en caso de riesgo grave, se otorga ante la imposibilidad de valerse de las formas ordinarias por hallarse en un lugar donde se encuentre en riesgo grave que amenace la vida del testador por causa de epidemia, calamidad pública, accidentes o enfermedad imprevista. En un lugar o circunstancias que no le permiten de manera regular acudir a una oficina notarial y hacer su testamento. Las circunstancias especiales le impiden al testador cumplir con algunas formalidades en el recinto donde vivía, por así decirlo. ¿Y cuáles son esos impedimentos? Una epidemia, una calamidad, un terremoto, un accidente, o que de pronto, estando bien, se ponga mal el futuro testador o el testador, y en ese riesgo grave, él pueda pedir hacer su testamento. ¿Ya? Ahora bien, en caso de riesgo grave, ¿no? En caso de riesgo grave, el testamento puede ser, fíjense, otorgado ante la presencia de 5 testigos, o por lo menos 3, si no pueden conseguirse los 5, en caso de riesgo grave, testamentos especiales. B, siendo el acto en forma escrita, claro que sí, deben firmar el testador y todos los testigos presenciales. Y en este caso dice que se debe aplicar lo previsto en el artículo 1133. ¿Sí? Fíjense que acá nos pide 5 testigos vecinos, mínimo 3. ¿Sí? Mínimo 3. Estamos hablando de testamentos en caso de riesgo grave. Fíjense, de tratarse de un testamento en forma verbal solamente, firmen los testigos un acta del otorgamiento con la misma previsión del inciso anterior. Poco probable, ¿cierto? Pero está regulado por ley.
Pero en el hipotético caso que el testador o testadora no pueda levantarse y firmar el acta, ¿sí? Dado que es un testamento especial, chicos, esto va a valer como un testamento verbal, dada la circunstancia especial en la que se está siendo otorgado. La eficacia del testamento otorgado en caso de riesgo grave surte sus efectos jurídicos cuando concurran las siguientes circunstancias. 1. Cuando el testador fallece como resultado del riesgo o dentro de los 3 meses de haber cesado la causa que le ha inducido a testar. ¿Se dan cuenta? 2. Si el testador muere en ese intervalo, el testamento escrito o el acta se depositará bajo constancia ante un notario. En su caso, el más próximo debe informar a los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Los herederos, los testigos vecinos, todos los que han participado, ¿cierto? Deben informar a los herederos sobre la existencia de un testamento. Eso lo hace un testigo vecino. Si no lo dejaran del notario, ¿no? Se contacta en la zona y dice, ha fallecido tal persona, y estos señores en especial, al parecer son herederos, ¿cierto? Pero para esto va a haber un plazo. 3. Si el testamento es solo verbal, cualquiera de los testigos informará a la autoridad judicial más próxima, más cercana, para poner en conocimiento de los herederos interesados. ¿Cierto? Entonces, tienen una característica en su uso, en su percepción, en su recojo, inclusive me imagino, del testamento, tienen una circunstancia a las que tienen que estar supeditados. Y esa circunstancia es riesgo grave. Y la otra circunstancia, la que acabamos de establecer. De no ocurrir la muerte del testador, ojo, de no concurrir la muerte del testador, el testamento caducará. Aquí entramos a la figura de la caducidad, ¿cierto? Caducará vencido los 3 meses de su otorgamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si en las circunstancias de riesgo grave yo he tomado la decisión de entregar, de escribir mi testamento y lo he entregado con las formalidades de ley porque estoy en una situación de peligro y pasa el peligro y no he muerto a los 3 meses, ese testamento va a caducar, significa va a perder valor. ¿Sí? Por eso dice, de no ocurrir la muerte del testador, el testamento caducará vencidos los 3 meses de su otorgamiento o haber cesado la causa que le indujo a testar. Bien. Testamento a bordo de nave o aeronave. Hemos visto el riesgo grave. ¿Sí? Ahora vemos el testamento que se puede otorgar a bordo de nave o aeronave. Bien. Los que viajan en avión o los que viajan, les gusta viajar en barco, ¿cierto? En algún navío, ya sea por mar, fluvial, lacustre, ahí en el lago Titicaca, ¿cierto? Pueden testar durante el recorrido, durante el viaje, ante el capitán o comandante de la nave. Ellos van a hacer el papel o el rol ¿de qué? En lugar del notario, Notario, doctor. doctor. Exactamente. Ellos van a hacer el rol, el papel de un notario. Si yo estoy viajando y por divinidad me dan tiempo de
en 5 minutos se va a caer el avión y yo logro escribir. Lógicamente no voy a escribir hojas y hojas, ¿no? Lograré escribir lo más importante para que queden los bienes. Puedo hacer, incluso en un papel higiénico de puño y letra, y dejarlo aquí. Si es un avión, será Al capitán. al comandante de la cabina, ¿no ve? Y si es un barco que se va a hundir y tengo Al el tiempo naval. suficiente, lo busco al capitán o comandante de la aeronave. Pero doctor, una consulta. Adelante. Si se va a hundir, así, creo que todos van a morir. Y Igual. Si quiere dejar, deja. Si mueren todos, ni modo, no hay. Ahora, dependiendo de que el capitán del barco simplemente los reciba y no registre en el libro de novedades, peor, de pronto nadie se va a enterar que ha habido un testamento, ¿sí o no? Sí, sí, doctor. doctor. Entonces, esto es el testamento a bordo de nave o aeronave, es decir, por aire o por Tierra, agua, aire, llamémosle agua. así. Puede dejarse un testamento al capitán o comandante de la nave, cualquiera sea el rango y cualquiera sea el lugar que les corresponde, en presencia de por lo menos 3 testigos. Ajá. ¿Sí? En presencia de por lo menos 3 testigos. Bien. Veamos. Testamento militar. De pronto el más usado hace décadas atrás en el tema de testamentos. El artículo 1137 de nuestra legislación civil previene, ya establece, ¿no?, que los militares, sean de cualquier arma, caballería, artillería, infantería, sea de cualquier arma, o los asimilados a las Fuerzas Armadas en general, o los movilizados en campaña, pueden testar ante el jefe de la unidad militar y en presencia de 3 testigos. ¿Sí? Entonces, el 1137 nos está diciendo con respecto al testamento militar, que es parte de los testamentos especiales, que los militares de cualquier arma, ¿sí?, o los asimilados a las Fuerzas Armadas, en general, y los movilizados en campaña, pueden testar ante el jefe de la unidad militar. ¿Se dan cuenta? Pueden testar ante el jefe de la unidad militar y en presencia de 3 testigos vecinos. Firmando, lógicamente, por disposición testamentaria, todos, ¿no? Todos tienen que hacer constar, siempre y cuando no podría firmar el testador. ¿Cierto? Cuando una persona no puede firmar, ¿quiénes firman por ella? La huella digital, doctor, habría